Clasificación de los números reales. El conjunto de los números reales se clasifica en naturales, enteros, racionales e irracionales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra N mayúscula y está formado por los elementos 1, 2, 3, así sucesivamente hasta más infinito. El conjunto de los números enteros se representa con la letra Z mayúscula y está formado por los elementos desde menos infinito, pasando por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta más infinito. El conjunto de los números racionales se representa con la letra Q mayúscula y está formado por todos los cocientes de la forma A sobre B con A y B que pertenecen al conjunto de los números enteros con B diferente de 0. Es decir, si el denominador es 0, esa operación no está definida dentro de los números reales. Y finalmente el conjunto de los números irracionales, que está formado también o similarmente al conjunto de los racionales por todos los cocientes de la forma A sobre B, en donde A y B no pertenecen, con una diagonal, no pertenecen al conjunto de los números enteros y también con B diferente de 0. Otra clasificación de los números reales es a través del siguiente esquema. Los números reales se clasifican en racionales e irracionales. Los racionales, a su vez, se clasifican en enteros y lo que conocemos como fracciones. Los enteros se clasifican o subclasifican en naturales, enteros negativos y el 0. Como recordarás, los naturales se representan con la letra N mayúscula y están formados por los números 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta más infinito. Quiere decir que en estos puntos suspensivos podemos encontrar a otra cantidad, por ejemplo el 314, y este pertenece a los naturales. Podemos encontrar al 817 y se encuentra en los naturales. También podemos encontrar el 2573 y desde luego que también pertenece a los naturales. Pero si te preguntaran si el 2.5 es natural, desde luego que no. Si te preguntaran que el menos 8 es natural, pues no sería natural. Quiere decir que va de 1 en 1 y empiezan desde el 1 hasta más infinito. Entendamos que más infinito o la idea o el concepto matemático de infinito es una cantidad inmensamente grande. Entonces no hay un número que tú digas que este es el último número de los naturales, sino que siempre va a haber uno más a ese número. Por lo tanto, como desconocemos ese número, esa cantidad tan grande o inmensamente tan grande, la matemática lo representa con más infinito. Por otra parte, el conjunto de los números enteros se representa, si recordarás, con la Z mayúscula. Hay algunas clasificaciones que hacen que los enteros son enteros positivos y le colocan un signo más, y enteros negativos y colocan la Z mayúscula y un signo menos para identificar que los enteros positivos incluyen desde luego que también a los naturales. Para ello recordaremos la parte de representación matemática que son los enteros. Está formado por los elementos desde menos infinito, pasando por menos 3, menos 2, menos 1, el 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta más infinito. Y entonces establezcamos cuáles números sí pertenecerían al conjunto de los enteros y cuáles no. Si tomamos esta parte de los enteros negativos, desde luego que los puntos suspensivos van a indicar que aquí están presentes todos los negativos. Entonces, si establecemos que el menos 53 en alguna parte de estos puntos, sí va a ser entero negativo o simplemente pertenece al conjunto de los enteros. Si colocamos el menos 617,
es un entero negativo o simplemente pertenece al conjunto de los enteros. Del otro lado, podemos incluso el 0 pertenece al conjunto de los números enteros. Simple y sencillamente, ni es entero negativo ni entero positivo. Es una clasificación y pertenece dentro del conjunto de los enteros. Podemos también incluir a cualquier número natural. Recuerde que aquí, a partir de aquí, están incluidos el conjunto de los números naturales. Entonces, el 23 es un entero positivo. Ahora, otra de las características que podemos observar aquí y que más adelante analizaremos es de que encontramos el simétrico de un número. Por ejemplo, el simétrico matemáticamente lo definimos como aquel número que se encuentra a la misma distancia en sentido contrario con respecto al 0. Si queremos saber el simétrico de -1, obviamente que será el 1 positivo. Si queremos saber el simétrico de 3, será el -3, ya que se encuentra a la misma distancia en sentido contrario con respecto al 0. Un número que no sería entero sería quizás todos los decimales, 2.3, pues obviamente ya está fraccionada la unidad, por lo tanto no es un entero. El 7.5 pues no es un entero, no está completa la unidad. Pero analicemos este caso. Por ejemplo, si tenemos 4 medios, aparentemente no existe esta clasificación o estas características dentro del conjunto de los números enteros, pero si realizamos la operación indicada, que es 4 entre 2, nos da un número entero. Por lo tanto, establecemos en esta parte que aquí los enteros también están dentro de los números, las fracciones. Bien, ahora analicemos al conjunto de los racionales. Si ustedes recuerdan, el conjunto de los racionales está representado con la letra Q mayúscula y está formado por todos los elementos, es decir, por todos los cocientes de la forma A sobre B, en donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, con la restricción de que el denominador B debe ser diferente de 0, es decir, no puede ser 0 porque la operación está definida dentro de los reales. Quiere decir que arriba en el numerador debe haber un entero y en el denominador debe haber forzosamente un entero. Por ejemplo, 3 quintos, este es un número racional. 2 octavos es un número racional. Hay un entero arriba y un entero abajo. 1 tercio es un número racional. Otra característica también es de que en su parte decimal hay un periodo que se repite. Por ejemplo, 0.372372 puede ser 0.01 o 101, 101, 101 o 0.2315, 2315. Es algo que se va repitiendo, existe un periodo, a diferencia de otro conjunto que vamos a explicar más adelante. ¿Y de dónde sale este decimal? Cuando realizamos, no en todas, pero en algunas operaciones, cuando realizamos la división del entero del numerador entre el entero del denominador. Si no nos da exacto, es decir, una división con residuo 0, nos arroja un decimal. Y los números racionales, en su extensión, en su parte decimal, aparece un periodo. Finalmente, el conjunto de los números irracionales, que se representa con la letra I mayúscula, que está formado por todos los cocientes de la forma A sobre B, en donde A y B no pertenecen al conjunto de los enteros, con B diferente de 0. Este conjunto tiene una característica, que en su parte decimal no tiene un periodo que se repita, y los más representativos son las raíces, bueno, la mayoría de las raíces, y algunos números como por ejemplo pi, que es irracional, el número e, que es irracional, la raíz de 2 es irracional, podemos decir la raíz de 3, raíz cuadrada también de 5, y hay muchas raíces, no todas. O lo que podemos identificar, que en la parte no decimal no se va a repetir. Por ejemplo, tenemos 0.753442 y así sucesivamente, y no vamos a encontrar un periodo que se repita.